En primer lugar, agradecerle a Fernando el que me haya invitado a contar algo que lo llevo trabajando pues algo más de 40 años. Es decir, esto no es el resultado de un día, sino que esto empezó a principios de los 80. En aquella época lo que me aterrorizaba era la cantidad de barbaridades que se decían sobre el spin del electrón. Que si es cuántico, que si es relativista, que si el electrón no rota. Entonces, el leitmotiv fue intentar explicar eso, que no existe una explicación clásica del spin. Dijo, pero si el spin es una propiedad mecánica asociada a la rotación. No, pero el electrón no rota. Y, ¿pero cómo que el electrón no rota? Todos los cuerpos que no rotan se desplazan y rotan, y un electrón se desplaza pero no rota. ¿Cómo es posible? Es algo sin sentido. Y entonces voy a empezar con una serie de frases que aparecen en la mayor parte de los manuales, unas frases que digamos, expresan deseos. Esta se atribuye tanto a Einstein como a Guillermo de Ockham, que las cosas hay que hacerlas sencillas. Pero ojo, pero no más sencillas. Si al hacer una teoría una la trata de simplificar, algo se va a dejar en el tintero en el momento en que uno se simplifique. Y así se refiere a Einstein, que dice, si no lo puedo dibujar, no lo puedo entender. O sea, necesita visualizar cómo se mueve el electrón. Y de hecho, en la siguiente frase le dice, sería suficiente con llegar a entender el electrón. Digo que estas son frases porque tampoco es que digan mucho. Porque si logramos describir pictóricamente el electrón, que es lo que quería decir, si lo puedo dibujar, quiere decir qué forma tiene, cómo se mueve. Si lograra hacer eso, me imaginaría qué cosas puedo hacer con ello. Las siguientes frases no son frases, esta es una frase que no es de un físico, pero la he denominado frase contundente. Esta es una frase de un tal M. Rajoy que dice, un plato es un plato y un vaso es un vaso. Como frase es contundente. Ni la palabra plato ni la palabra vaso describen cómo es el plato y cómo es el vaso, ni siquiera su materialidad, pero como idioma, y el idioma es una invención humana, describe dos objetos reales que existen y que son distintos y nos transmite la idea de que hay un vaso y un plato. Entonces, cojo esta idea de M. Rajoy y hago otra frase contundente. Un electrón es un electrón y un punto es un punto. Pero aquí hay una diferencia sustancial, porque por electrón queremos decir esa partícula que queremos describir, que forma parte de los átomos, es que los experimentales han logrado aislar y jugar con él. Y en cambio un punto es un objeto geométrico que no tiene existencia real, es un invento de la especie humana en el campo de la geometría y de la matemática, igual que el idioma. Y un punto yo no puedo determinar cómo es, ni una trayectoria. Los geométricos, una esfera no existe realmente, existe un balón. Pero va la química y dice, no, si tú, todo el siglo XIX de la química dice, dame cualquier sustancia, sólido, líquido, gas, que yo te digo que esta sustancia encajo en esta tabla periódica la cantidad de átomos de calcio, oxígeno, boro, tal, de que está compuesto. Entonces, la química le está diciendo a la física que la materia real no es un continuo. La materia real está compuesta por cosas sueltas que están enlazadas. Y por lo tanto, decir la tontería de que el electrón es una esfera es un absurdo. Primero, no somos capaces de bajar a ese nivel, de ver cómo es un electrón, pero somos capaces de decir que es una esfera. Es una estupidez. Y entonces, esa estupidez es lo que nos lleva a decir, claro, la matemática y la geometría están basadas en un concepto matemático de continuidad, el concepto de límite. Pero la materia no es continua. La materia será todo lo que se quiera, pero sobre todo no es continua. Entonces, decir que la materia es algo sólido, cerrado, eso es un absurdo también. Por lo tanto, hay que desasnar. Para llegar a describir clásicamente el electrón, hay que borrar de la memoria todo un montón de clasificaciones que la física nos ha ido metiendo, que la mayor parte van a ser erróneas. La materia, sobre todo, no es continua.
La física del 19, que es enormemente exitosa, dinámica de fluidos, electromagnetismo, elasticidad, con ecuaciones diferenciales resuelve perfectamente un montón de problemas. Pero resulta que no se puede trasladar a la materia el concepto de continuidad, porque la materia no es continua, y los químicos lo advertían. Bueno, pues grandes físicos de finales del 19 no aceptaban este atomismo. Boltzmann insistía. De hecho, Planck denigró de Boltzmann, al final lo reconoció, que Boltzmann tenía razón, que toda la materia es al final un conjunto de objetos sueltos, y a estos objetos de la tabla periódica les llamamos átomos, que en griego quiere decir que son indivisibles, sorprendentemente se pueden dividir, y por lo tanto la palabra átomo ha quedado ya para siempre ahí insertada en el diccionario, pero, aunque significa lo que no significa. Pero bueno. Entonces, pero va Newton, pero yo puedo describir cualquier cuerpo material si conozco la posición de su centro de masa, que al fin de cuentas será un punto, y si conozco las fuerzas externas que actúan sobre este sistema, describo la trayectoria de ese punto, y aunque quizás no describa todo el electrón o toda la partícula, sé dónde está localizado y sé cómo se está moviendo. Y digo, joder, estupendo. Y es esto el gran éxito de la mecánica. Si conozco las fuerzas externas, conozco la trayectoria del centro de masa de un cuerpo y sé cómo se mueve. Pero necesito conocer las fuerzas externas. Y si necesito conocer las fuerzas externas, ¿qué propiedad tiene el electrón para saber qué fuerzas actúan sobre él? Bueno, pues tiene carga eléctrica. Entonces el campo exterior electromagnético, actuando sobre la carga, define la fuerza y por lo tanto calculo la trayectoria. Entonces le decimos a un experimental, mídeme con precisión en este cuerpo su distribución de masa y calcúlame el centro de masa. Vale, con sus aparatos me mide la localización del centro de masa. Pero mídeme ahora la distribución de carga y calcúlame el centro de esa carga a primer orden. Bueno, mire. ¿Te da lo mismo? Dicen, hombre, no, lo mismo no. Es decir, estos dos números, los números que me caracterizan a las coordenadas del punto son un número real que tiene una parte entera y, en principio, un número infinito de decimales. Si al centro de masa he logrado darle 10 decimales y al centro de carga le he logrado dar otros 10 decimales, el experimental dice, bueno, los 6 primeros coinciden, pero los otros no. Es decir, que si trato de medir el centro de masa y el centro de carga de una distribución que es muy pequeñita, porque el electrón es muy pequeñito, no sabemos cómo es ni qué forma tiene, pero si trato de medir esos dos puntos, sorprendentemente el experimental me dice, no, que va, que sean idénticos, ni de coña, pero ni de coña. Es decir, podrán ser hasta el decimal 1000, los primeros 1000 dígitos después de la coma iguales, pero que es todo imposible. Son dos propiedades distintas. Una es una distribución de masa, a lo mejor la carga está por la superficie, y que por lo tanto, que coincidan esos. Entonces, conocida eso, la física teórica comete el primer error, pero un error que ya viene de antiguo. Por cuyón esos dos puntos son el mismo. Y el electrón es un punto. Se llega a decir, no, el electrón, un vaso es un plato, y el electrón será un electrón, pero el electrón no es un punto. Y si quiero caracterizar su dinámica, y quiero caracterizar la dinámica de su centro de masa, necesito conocer en todo momento dónde está el centro de carga, para definir la fuerza que me va a dar las ecuaciones del otro. Pero es que las ecuaciones del centro de masa son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, y las del centro de carga, ni idea. No se plantea. Bueno, vamos a suponer que pudiera ir al electrón por la localización de un punto, y entonces uno dice, ¿qué punto? ¿El centro de masa o el centro de carga? Y digo, pues yo creo que el centro de carga es más importante, porque si el centro de masa se está moviendo y el electrón está rotando y este es un punto distinto, pues este estará moviéndose alrededor. ¿Por qué? Pues porque el electrón en general estará rotando. Más aún, si veo cómo va rotando el centro de carga, pues sé que el centro de masa está por ahí en medio, un poco en la posición media de ese centro de carga. Pero tengo que describir los dos puntos. Desde luego, el centro de carga lo tengo que definir y calcular con precisión su posición, porque es ahí donde la fuerza externa va a estar definida.
Entonces, vamos a hacer la segunda hipótesis, que los observadores que van a describir el proceso están relacionados por lo que llama el grupo Poincare, es decir, por las transformaciones y transformaciones de velocidad constante. Bien. Entonces, supongamos que este es el grupo de Poincare, tiene 10 parámetros. Tiene el desplazamiento de los sistemas, velocidades de las componentes de la relativa y 3 ángulos, la orientación de los sistemas cartesianos ligados a un punto. Bien. Entonces, un observador describe la trayectoria de ese punto, por ejemplo, del centro de carga, tiene una ecuación. Para el resto de los observadores inerciales lo transformamos y lo que obtenemos es la familia de todas las trayectorias que sigue ese punto para todos los observadores. ¿Qué tienen en particular las trayectorias de esa familia? Que satisfacen una ecuación invariante Poincare que se construye como se construyen todas las ecuaciones diferenciales. Es decir, si yo hago la derivada de esto y defino la velocidad, tengo 3 ecuaciones para expresar 3 de estos parámetros en términos de la velocidad. Si hago la derivada segunda, que es la aceleración, puedo eliminar otros 3 términos en términos de la aceleración. Con la derivada tercera, otros 3, pero como tengo 10 parámetros, anda, tengo que encontrar una familia que necesariamente hay que llegar hasta la cuarta derivada para tener suficientes ecuaciones para eliminar esos 10 parámetros. El punto R, necesariamente, que si carga satisface una ecuación diferencial de cuarto orden. Y no de segundo, como dice la mecánica para el centro de masa. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que si describimos la velocidad, pudiera ser el centro de cuarto orden invariante Poincare. Es independiente de en qué observador estemos realizando eso. Entonces, fijaros que Frenet-Serret dice lo mismo en el año 1847. Cuando analizan la trayectoria de un punto arbitrario en el espacio tridimensional, dice, satisface una ecuación diferencial de cuarto orden. Y la cosa es bien fácil. Que la primera derivada que define la velocidad es un vector. La segunda derivada, si la trayectoria tiene curvatura, es la aceleración. No son colineales. La tercera derivada, si hay torsión, tampoco. Pero la cuarta derivada, que es un cuarto vector en un espacio tridimensional, este cuarto vector se tiene que poder expresar como una combinación lineal de los otros 3, y esa es la ecuación diferencial que ellos plantean, que es una ecuación de cuarto orden. Entonces hay que ir a ecuaciones dinámicas de cuarto orden para el centro de carga de la partícula. Entonces, bueno, dicen, la trayectoria tiene curvatura y torsión, y por lo tanto es acelerada. Y si es acelerada para un observador, es acelerada para todos. Así visto, un punto que satisface una ecuación de cuarto orden no puede representar la localización del centro de masa. El centro de masa va por otra onda. Pero fijaros que uno se pregunta y se dice, ¿cómo sería la trayectoria de este punto si el cuerpo fuera libre? Por la geometría lo tiene muy claro. Sería libre si yo no puedo distinguir un instante de la evolución de otro. ¿Qué significa? Que cómo se curva en este momento y cómo se curva en otro momento, la curvatura tiene que ser siempre la misma. Y la torsión, pero la torsión es lo mismo, es decir, tiene que ser una curva de curvatura y torsión constante. Pero más aún, tiene que ser una trayectoria que el punto, lo que se desplaza del punto en un tiempo diferencial de t, sea lo mismo en cualquier instante. Conclusión, la trayectoria es una hélice a velocidad de módulo constante y válido para todos los observadores inerciales. Eso es como se tiene que mover el centro de carga. Y en estas estaba cuando un alumno de la primera fila levanta la mano y dice, no, eso no es posible. Una hélice para la geometría, para los que no sepan, no es una hélice de avión. Una hélice es este gusanito, esto es una hélice. Entonces, no es posible eso, porque si yo veo que describe una hélice a velocidad de módulo constante, un observador que se mueve respecto de mí, a este vector que está cambiando le tengo que añadir la velocidad relativa,
Y la suma de estos dos vectores no me da un vector de módulo constante. Por lo tanto, todo esto decae, no vale. Pero una alumna que está en la tercera fila y que había estudiado relatividad especial dice, no, quieto, estás sumando mal las velocidades. Las velocidades no se suman linealmente como tú estás haciendo, porque en la realidad hay una velocidad límite que es inalcanzable. Por tu método cualquier velocidad se podría obtener. Por lo tanto, el punto se está moviendo a la velocidad de la luz y se mueve a la velocidad de la luz para todo observador. Le doy las gracias y añado, es que es así, porque si ese punto se está moviendo y es un movimiento acelerado, no puedo encontrar nunca un observador inercial que esté en reposo, porque esa velocidad tiene que ser inalcanzable para todos los observadores inerciales. Y es claro, porque si un observador inercial se sitúa respecto de ese punto, y en ese momento ve que tiene velocidad cero, pero como el movimiento es acelerado para él, en el instante siguiente ya no tiene velocidad cero. Y como no tiene velocidad cero, es imposible que haya ningún observador inercial en reposo respecto del centro de carga. El centro de carga se tiene que estar desplazando a la velocidad de la luz. Bueno, año 28, hace 100 años. Dirac, cuando analiza la ecuación famosa, este es el espinor de Dirac, esta función al cuadrado lo que significa es cómo está espacialmente repartido el electrón. Y calcula la velocidad del punto R. Y joder, se queda pegado porque... Esto lo he traducido, pero y dice, podemos concluir que puesto que los electrones son velocidades medias. La velocidad con que se desplaza el centro de masa es una media de la velocidad de ese punto. Está diciendo claramente que ese punto no es el centro de masa del electrón, porque en ese momento se sigue insistiendo en que el centro de masa y el centro de carga son un único punto. Yo, cuando analizo esto, digo, ¿cómo es posible que en 100 años, gente que nos hemos dedicado a analizar la ecuación de Dirac, no nos hayamos dado cuenta que lo que Dirac ha encontrado es que R es el centro de carga del electrón, esto es cómo está repartida la propiedad interactiva del electrón, porque para Dirac el punto R es el punto donde están definidos los campos externos. Y si es el punto donde están definidos los campos externos, está moviéndose su centro de carga. Bueno, yo, digamos, insistí y publiqué que esto lo que está es que el centro de masa satisface un sistema de ecuaciones de cuarto orden, representa la locación del punto de vista del electrón, es decir, el centro de carga, y este centro de carga posee un movimiento helicoidal. Y se ha puesto estupendo. Si yo tengo que el centro de carga es un movimiento helicoidal, y en el caso libre es una hélice de paso constante, hombre, pues el centro de la hélice se mueve a velocidad constante en línea recta. Ese es el buen candidato para el centro de masa. Y entonces, su localización, ¿de qué dependerá? Pues del punto R y tal vez de su aceleración. Es decir, existirá una forma de determinar el valor medio de dónde está el R para determinar dónde se encuentra el centro de masa. Entonces, conociendo solamente el centro de carga, estamos también determinando la evolución del centro de masa. Y como esta es una hélice que describe a la velocidad de la luz, el centro de masa se mueve necesariamente a una velocidad siempre menor que la luz, que sería la proyección de esta velocidad. Bueno, es necesariamente un punto diferente, pero hay que describir los dos. Y si producimos una descripción lagrangiana, la lagrangiana tiene una aceleración que la orden. Lagrangiana que dependa de la aceleración, me salen ya ecuaciones de cuarto orden. Hago la descripción del electrón no por la posición del centro de masa, sino por la posición del centro de carga. Estoy reduciendo el electrón a un solo punto. Pero resulta que ese punto también me determina la posición del centro de masa.
Entonces, tiene periodicidades. Hay una periodicidad. El bicho este está rotando y por lo tanto hay una frecuencia de rotación. La materia tiene frecuencia natural de rotación, que es el movimiento del centro de carga alrededor del centro de masa. Y tiene una periodicidad espacial, diríamos longitud de onda, porque ese gusanito que se va desplazando siempre tiene una misma separación. Pero no es una onda. Son propiedades mecánicas de una partícula. Aquí no hay ondas que valgan. Las ondas no tienen realidad física. Una onda en esas olas, lo que estamos describiendo es el movimiento colectivo de un número muy grande de partículas, de moléculas de agua, como dice la química. Lo que pasa es que el tratamiento ondulatorio en términos de campos es más fácil. ¿Por qué? Porque no puedo describir un conjunto de partículas de 10 elevado a 40 partículas, a 10 elevado a 30 partículas. Es imposible describirlo. Pero el movimiento colectivo de esas partículas sí lo puedo hacer por la teoría de campos. Bueno, esto es el preámbulo. Yo llegué a esto de otra forma. Dije, bueno, hay que explicar la mecánica clásica, hay que establecer qué principios básicos. Y con solo esos tres principios construyo la teoría que me va a dar lugar a la descripción del spin y de la estructura que va a tener esta idea, de que yo describo un centro de carga que está dando vueltas. Primero, un principio relativo. Los observadores equivalentes están relacionados por las transformaciones del grupo de transformaciones y transformaciones de Lorentz. Claro, y invariantes, sean las mismas en cualquier diferencia, ¿de acuerdo? ¿Y las ecuaciones diferenciales, cómo las construyo? Pues por un formalismo variacional. Si yo conozco la lagrangiana del sistema, las ecuaciones de Lagrange me van a dar las ecuaciones diferenciales. Chupado. Sí, pero ¿cuáles son las variables? ¿Con qué variables tengo que jugar yo? Y entonces, un tercer principio que llamo el principio atómico es la definición clásica del concepto de partícula elemental. Primero, considero que si la materia fuera un continuo, nunca llegaríamos partiendo la materia a un último objeto. Matemáticamente cualquier segmento siempre tiene un punto intermedio y entonces sería imposible llegar, pero la química nos está diciendo que no, que la materia es discreta, que hay cositas sueltas que se localizan, que se sabe su estructura, que los átomos es verdad que se pueden dividir y se pueden separar electrones, que no son realmente indivisibles, pero que parece que los electrones sí. Y por lo tanto, en un número finito de pasos podemos de la materia extraer unos últimos objetos que son indivisibles. Por lo tanto, es admitir que existen las partículas elementales y hay que dar una definición de partícula elemental. Y la definición de partícula elemental es esta. Este objeto no se puede dividir más, ¿de acuerdo? Y como no se puede dividir más, tampoco su estructura interna se puede modificar bajo cualquier interacción, porque si tuviera dos partes, y yo estiro de las partes, pues lo puedo, en principio, lo puedo deformar y estirando más fuerte lo parto. A un átomo tiene estados excitados. Como tiene estados excitados, yo lo puedo deformar. Y si lo deformo mucho, lo ionizo, le quito un electrón y sé que no es una partícula elemental porque he logrado partirlo. Pero si es elemental y no lo puedo deformar, esto es una restricción muy fuerte que me va a... ¿Qué variables clásicas tengo que utilizar para describir la evolución de este sistema? Y entonces, lo que tenéis es aquí un poco un esquema muy... Las variables de las cuales va a depender la lagrangiana. Pues están posiciones, tiempos o lo que sea. Si este es el instante inicial en el que en la formulación lagrangiana empieza el sistema a evolucionar, al cabo de un tiempo, haya interacción o no, esas variables toman otros valores y significa que en este otro instante puedo encontrar un observador inercial que al describir este estado, él se sitúa respecto de la partícula de tal manera que estas n variables tomen exactamente estos mismos. Siempre puedo pensar en que me sitúo en ella y la veo en reposo, igual que quizá el primer observador inercial. Aquí no sé cuáles son estas variables.
no puedo tener más variables para describir una partícula elemental que las variables de las que tiene el grupo de simetrías, que son 10. No tengo más de 10 variables. Y esas 10 variables cartesiano ligado al punto. No tengo más. Entonces, de estas variables, y la derivada de la orientación, la omega. Y por lo tanto, las variables canónicas son estas 4 variables excluido el tiempo. Entonces puedo hacer formulación canónica, pero en términos de las variables R, U y alfa. Estas son finalmente las ecuaciones que... Cuarto orden, que es una cosa horrorosa, que es la ecuación que obtiene Frenet. Voy a poder definir en esta forma. Que poner condiciones de contorno. Ponemos condiciones de contorno dónde está el punto R, su primera, su segunda, su tercera derivada, o damos condiciones donde está la U en el instante inicial. El centro más. Punto. En Aquí estas ecuaciones están escritas en el sistema natural y es que escojo comunidades naturales que la constante de Planck y la velocidad de la luz valgan 1, que la masa y la carga del electrón valga 1, y R sub 0, que es h partido por 2mc, es la separación de esos dos puntos para el observador del centro de masa. Entonces hago que 2 veces R sub 0 sea la unidad, y la unidad de tiempo, el tiempo que tarda la luz en recorrer ese diámetro de ese movimiento interno. Entonces, todas las variables son adimensionales. Lo que no es adimensional son los campos. F es, bueno, F multiplicado por la... ¿no? Esta es la fuerza de la... que es 1 en este sistema de unidades. Campos vienen expresados en el sistema internacional. Necesito los factores de transformación. Dados por estos, que sorprendentemente las inversas... ¿Qué son esos campos límites? La electrodinámica casca para esos valores. Si yo estas ecuaciones las integro para campos menores que estos límites, me funcionan. Si me aproximo a estos límites, estas cascan. Dan soluciones no físicas. ¿Qué significa? Que si integro esas ecuaciones para campos muy altos, la V se me hace mayor que 1, y eso es absurdo. El centro de masa no puede superar la velocidad. ¿Qué más cosas pasan? Pues que con campos muy intensos, estas me dan soluciones en que el centro de masa va para un lado y el centro de carga va para otro. Eso no es físico. Pero mientras me mantenga los límites doctorales para los matemáticos, porque estas y por lo tanto, como ecuaciones no lineales, lo que describan va a depender críticamente de las condiciones de contorno. Si cambio un poquito las condiciones de contorno, me va a dar cosas distintas. Pueden tener atractores, pueden tener solitones. Eso, aquí hay tesis matemáticas de analizar la estructura matemática de ecuaciones que están todas ellas descritas en términos de variables sin dimensiones. Ninguna variable tiene dimensión. Entonces, bueno,
sea, que tiene la expresión que se... Resulta que el lineal así, solo el centro de masa, que tiene una expresión horrenda en términos de la velocidad del centro de carga. Spin A, como la partícula, yo puedo calcular el momento angular respecto de un punto y respecto de otro, no son independientes. Por lo tanto, tengo expresiones explícitas para los spines. Esa cosa misteriosa que no se sabe lo que es una cosa que no se sabe si es cuántica. No, clásicamente es una expresión cerrada única en términos de las variables que yo soy capaz de integrar. Y la posición del centro de masa, pues fijaros qué sencillo es. La posición es donde está el centro de carga más un término en la dirección de la aceleración. La partícula está moviendo en la dirección de la aceleración a esta distancia que define esta magnitud, está colocado el centro de masa. Conozco dónde está. Más aún, conozco cómo va pasando. El tríedro asociado al movimiento de ese punto tiene una velocidad angular que tiene dos componentes. Una en la dirección del plano que produce la curvatura, igual que en Frenet-Serret. La curva que describo tiene curvatura, pero... Y esas dos velocidades angulares se expresan en términos de lo mismo, ¿no? El módulo del spin. ¿Cuánto vale el módulo del spin? Como veis, el spin tiene esta expresión en respecto al centro de masa, que está ligado con el centro de carga, como el spin respecto al centro de masa será el spin con respecto al centro de carga, más la separación entre esos dos puntos por el momento lineal, y viceversa. Y si calculamos el módulo de spin es esta expresión. ¿De qué depende? De la velocidad con que se esté moviendo, y phi es el ángulo que forma la velocidad del centro de masa con la dirección del spin. El resultado es este. Es decir, el spin, si la velocidad es cero, es un medio. Es un medio. Aquí tenemos la velocidad y aquí el ángulo que la velocidad forma con el spin. Si coseno de phi es 1, lanzo con la velocidad en la dirección del spin, pues el sube 2 partido por 1 sube 2. Que si lo lanzo con un ángulo 0, pues el spin vale un medio. Si lo lanzo para el spin coseno de phi es 0, si lo lanzo con el spin así y la velocidad del centro de masa para allá, pues, tendiendo a el spin con 90, estos son en radianes, esto es 90 grados, va disminuyendo de esta forma. Y en cualquier otra biólogos y químicos estaros tranquilos, porque la velocidad a la que los átomos y moléculas está por el valor de ese vector spin es un medio. En realidad por aquí ya no es un medio, es 0,999 con muchos 9, un medio. En la práctica es un medio. Tenemos que la función del spin no es nada misterioso, es una variable mecánica tan importante como la energía, como el momento lineal, que son las cosas mecánicas que uno mide de cualquier objeto material. Energía, momento lineal, el impulso que lleva, y momento angular de cómo está rotando. Entonces integramos las ecuaciones. Integremos las ecuaciones. El hamiltoniano, la energía se puede poner además de dos formas. Si la pongo en esta forma, esta es la energía que me va a dar lugar al hamiltoniano de Dirac. Tiene dos términos, uno que depende del momento lineal, que es la energía de traslación, y otro que depende del momento angular y de la rotación. Tiene dos partes. El hamiltoniano de Dirac quiere decir que la energía tiene energía de traslación y energía de rotación. La energía de traslación puede ser cero, sí, para observadores de centro de masa, pero esta nunca es cero, porque el spin y la velocidad angular tienen direcciones opuestas. Y eso es siempre definido positivo. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando analice este sistema para el observador del centro de masa, este sistema mecánico se va a reducir sorprendentemente a un oscilador armónico unidimensional sin estados excitados, en su estado fundamental. Y si se reduce así, significa que la energía es mc cuadrado, de acuerdo con esta relación va a ser el valor del spin por la velocidad angular, y si lo cuantizo, sin cuantizar m y s valen cualquier valor,
Pero al cuantizarlo, la mecánica cuántica me dice que un oscilador armónico unidimensional en su estado fundamental, porque el principio atómico me impide que esto tenga estados excitados, su energía vale un medio de hecho. Tacháis las omegas, y resulta que este objeto, al cuantizarlo necesariamente, el spin es un medio. Esto es un fermión. Y tiene una descripción clásica que al dar el paso cuántico el spin es un medio. Y tendremos la ecuación en el caso libre, partícula de Dirac libre. Si el momento lineal es cero, el origen, el centro de masa y la velocidad son cero, están aquí. Y el centro de carga se está moviendo en círculos con la velocidad de la luz. El spin es constante y por lo tanto es perpendicular al radio que va de aquí a aquí como a la velocidad. Y sorprendentemente este signo menos que aparece hace que el producto vectorial de R por U, que es hacia abajo, el spin sea así. Si lo que se mueve fuera una masa, ese momento angular de la masa tendría sentido contrario. Pero así es como resulta del análisis teórico. Y si la partícula se mueve con una cierta velocidad, se está moviendo el centro de masa, el spin es constante, y el centro de carga es movimiento libre del electrón. El radio de este movimiento pues es S entre MC, pero si S al cuantizarlo va a ser H medios, el radio de este movimiento es H barra partido por 2. Pero además aquí vemos una cosa curiosa, es que el electrón es un reloj. Como tiene una frecuencia natural de oscilación, este está batiendo segundos a un ritmo y sin embargo cuando se mueve tarda más en dar una vuelta. Este tarda algo en dar una vuelta, pero cuando este da una vuelta, al dar una vuelta ha recorrido más que aquel otro en un círculo plano. Por lo tanto, si yo veo moverse un electrón, veo que el reloj móvil va más despacio. Mis electrones están girando así, pero si cualquiera de vosotros coge una isla de estos rápidos y se va, yo veo que vuestros electrones están moviendo así. Cuando para mí este electrón haya dado 1000 vueltas, para cualquiera de vosotros ese electrón ha dado 800 vueltas, depende de la velocidad. ¿Qué significa? Que vuestra biología para mí trasciende más lentamente que la mía. Para vosotros no, para vosotros vuestros electrones siguen moviéndose así. Es lo que en relatividad se llama la paradoja de los gemelos. No hay tal paradoja. El objeto al moverse tiene otro ritmo distinto que si estuviera en reposo. Entonces aquí es donde vemos que esto es un oscilador armónico bidimensional, porque analizando el centro de masa, el sistema mecánico se realiza en punto. El punto que está dando vueltas. Por lo tanto, es un sistema de 2 grados de libertad, las coordenadas x, y de ese punto. Pero no es verdad, porque como está moviéndose con velocidad constante en un círculo, solo un grado de libertad es independiente, porque dada la x, la y está totalmente determinada. Luego esto se reduce, por ejemplo, este es el eje x, a un punto x que está oscilando armónicamente, que es la proyección de este sobre el eje x, con pulsación omega. Esta es la x. Entonces esto es lo que nos conduce a que este oscilador armónico, esta S, el módulo de la S, es H barra partículas, y la unidad natural es un medio. Bueno, resolvamos las ecuaciones que planteaba antes ahora en presencia de un campo externo. Y aquí tenéis. Fijaros que uno es este tamaño. Esa es la unidad de longitud a la escala. Estamos viendo el electrón a una escala muy pequeña. Esa unidad es del orden de 10 a la menos 13 metros. Esa unidad. Estamos viendo un movimiento ciclotónico. La línea roja es el movimiento del centro de masa y la línea azul el movimiento del centro de carga. Es un movimiento ciclotónico de radio 5. Estamos mirando al electrón un movimiento de su centro de masa de radio 5 unidades naturales, es decir, 10 a la menos 13 metros. Para hacer eso, he tenido que utilizar un campo magnético de 10 a la 8 teslas. Estoy ya casi cerca del límite de Schwinger, y a pesar de estar cerca del límite de Schwinger, me da soluciones naturales. Y creo que prestéis atención, porque aquí lo que dibujo es esto, pues dibujo la proyección de la trayectoria del centro de masa y dibujo algunos spins. Aquí no me invento el spin, pongo la expresión del spin que he determinado su orientación por estos dos ángulos, 30 y 90, para definir el spin inicial, doy la velocidad inicial, doy dónde está el origen y calculo
Y el spin, si os fijáis por su proyección, el spin está precesando. De tal manera que cuando da una vuelta, el spin justo da media vuelta. Y cuando da 2 vueltas, el spin vuelve a su posición inicial. Este objeto, su spin, precesa con lo que se llama la velocidad angular de precesión del árbol, al revés que el movimiento ciclotónico. Este movimiento ciclotónico tiene una velocidad angular en esta dirección, pero sin embargo el spin está precesando hacia atrás por el movimiento que veis aquí en su proyección. El programa permite controlar todas las condiciones de contorno. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Dónde está el centro de carga? ¿Con qué velocidad se mueve? Hay que definir el programa de cálculo numérico, y tengo las ecuaciones escritas como primer orden que me da la solución numérica. Me calcula. Este es otro ejemplo de ver, le he metido un campo eléctrico en la dirección X. La dirección es X, está. X de 10 a la 15 voltios por metro. Manda huevos. Es un campo que ningún laboratorio es capaz de hacer. Pero sin embargo, ya veis que esto es una unidad. La unidad 1 es este diámetro. Pero le da una frecuencia oscilante a ese campo X. Lanza la partícula, entonces el campo eléctrico me lo hace oscilar y la velocidad que le he dado en la dirección Y pues, me desplaza el centro de masa. Pero hay una diferencia entre estos dos comportamientos. El campo magnético cambia la orientación del spin. El campo eléctrico no me está cambiando la orientación del spin. Los spins se mantienen paralelos continuamente. Esto es correcto. El campo eléctrico no modifica. El valor del spin, pues depende de la velocidad, como hemos visto antes. Es a bajas velocidades, que esto es 0,02 y esta es 0,001, este spin es un medio. Básicamente, 0,9 medio, porque la velocidad es baja. Entonces se pueden analizar, como veis, desde el punto de vista numérico, con cualquier campo, con cualquier frecuencia, y analizar ejemplos de interacción del electrón con campos electromagnéticos externos, uniformes, no uniformes, oscilantes. Y finalmente, la interacción de dos electrones. Aquí utilizo una interacción invariante Poincare, que tengo estas cosas. Voy a parar un momento la integración para que veáis lo que quiero decir. Aquí, en este lado, estoy calculando 72 integraciones numéricas de la interacción de dos electrones. Los dos electrones quedan definidos. El punto gordo es el centro de masa inicial del electrón azul y del electrón rojo. El punto rojo pequeño es dónde está el centro de carga cuando lo suelto. Les doy esta velocidad y escojo al azar una orientación del spin de uno y una orientación del spin del otro. Y lo suelto. Cuando ya se han dispersado, paro la integración y lo que hago es modificar en 5 grados la posición del centro de carga. Voy cambiando un poquito. Y por lo tanto es una integración distinta. Entonces, este simple cambio de la posición inicial del centro de carga me da movimientos que ya son totalmente distintos. ¿Lo veis? Aquí hay. ¿Veis que este punto va cambiando cada vez que hace una nueva integración? Y esta es la dispersión electrón-electrón, habiendo cambiado solamente la posición. Ningún experimental, a la hora de hacer la interacción electrón-electrón, usa un solo electrón. Usa 10 a la 20 electrones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando lanza 10 a la 20 electrones contra 10 a la 20 electrones, lo que pasa normalmente es que pasan sin interés. Y solo unos pocos casos producen dispersiones en algún sentido. Entonces, numéricamente hay que simular eso. Pero para simular eso, tengo que coger las ecuaciones, definir al azar dónde se encuentra esta carga, dónde se encuentra esta otra. ¿Qué orientación le doy al spin? Partiendo de que tampoco sé exactamente que el centro de masa esté aquí. Tengo que jugar estadísticamente con dispersiones iniciales de dónde se encuentran esos puntos. Y hacer, pues digamos, 10 millones de integraciones. Con 10 millones de integraciones, que lo haga el ordenador, que vaya calculando por dónde me sale, eso es lo que tengo que hacer para contrastarlo con un experimento real de dispersión electrónica. Y aquí tenemos otra cosa que es sorprendente, que si pongo los electrones con sus espines paralelos a una distancia más corta que la longitudinal, se quedan ligados. La mecánica clásica no prohíbe que dos partículas de carga
idéntica que en principio se repelen, si los ponemos a corta distancia, formen un estado ligado. Esto es un bosón de spin 1 y de carga 2. Este bosón bajo un campo eléctrico no se destruye. El campo eléctrico no modifica las orientaciones de los spins, por lo tanto, este con un campo eléctrico se desplaza. Estamos entrando en el terreno de la superconductividad. La superconductividad puede tener una explicación clásica. Lo que no tiene una explicación clásica es por qué spin entero y spin semientero tienen una estadística diferente desde el punto de vista clásico. Pero la mecánica clásica no prohíbe que dos electrones formen un estado ligado. Un campo magnético sí, un campo magnético destruye, pero esto no es un par de Cooper de la superconductividad, porque la distancia de correlación de un par de Cooper es muchísimo más grande que la distancia que estos centros de masa tienen. Y además, el par de Cooper es de spin 0, esto es un objeto de spin 1. La suma de estos dos es un objeto de spin 1. Pero es un objeto obtenido de forma clásica. Bueno, aquí tenéis la bibliografía. Si queréis descargaros este, paso el PowerPoint para que lo distribuyas. Estas es las notas de clase que impartía en su día, y que gracias a Fernando pude seguir impartiendo después de la jubilación, en la que está todo esto. Aquí es donde cuanticé en el año 94 y cómo obtenía la ecuación de Dirac cuantizando este modo. Este es el libro que publiqué en 2001, esquematizado y más teorizado, pero entre el libro y esto, pues han pasado 25 años y esto hay muchas más cosas que... Aquí es donde elevé la hipótesis atómica a un principio fundamental y luego posteriormente he publicado con Juan Barandiarán una serie de trabajos, pero quiero destacar estos. Estos son los tres notebooks de matemática. Esto es de la web de Wolfram, de matemática, es la que produce el programa matemática de cálculo de estos objetos, donde los tres que he visto están aquí dados. Estos os los podéis descargar, ejecutar el código completo, modificar el código si queréis, y tenéis por lo tanto la posibilidad de realizar integraciones numéricas de electrón-electrón, electrón con un campo, punto libre. Y con esto termino. Por tanto, la pregunta es posible describir el electrón por la evolución de un solo punto? La respuesta es que sí, por la evolución de su centro de carga, moviéndose a la velocidad de la luz y que satisface la ecuación de cuarto orden. Pero claro, la ecuación y todos los observables se expresan en términos de ese punto. Pero es más cómodo que las ecuaciones dinámicas son más sencillas si las expresamos en términos de la evolución de los dos puntos. Porque eso es mucho más gráfico, porque vemos que nos está moviendo la parte de la inercia y la parte de la interacción. Y no hay que hablar de distribuciones de carga ni de masa. Como Newton se ha reducido todo a un solo punto. El centro de carga y el centro de masa. Y tenemos ecuaciones, solo que las del centro de carga son de cuarto orden. Y las del centro de masa de segundo, como dijo Newton. Pero vienen determinadas por dónde se encuentra la carga. Max Planck, en el año 48, un año después de su muerte, en su autobiografía que publica, dice: una nueva verdad científica no se impone porque sus oponentes se convenzan de ella y confiesen haber visto la luz, sino más bien porque poco a poco se van extinguiendo, se van palmando y a la generación siguiente se la familiarizan de esta manera con la verdad. Pues esto es correcto, pero en cualquier caso, lo que Planck está diciendo, cuando se quiere dar un paso, una revolución científica, hay toda una generación que se opone a ese cambio porque tienen metidas, por ejemplo, el tema de la continuidad fue brutal en finales de la física del siglo XIX. Pues que ni conocido que no, que la materia es verdad, que está compuesta de cositas que se pueden medir y que se pueden clasificar. Y aquí está una tabla periódica. Y nosotros R que no, que la materia es continua. Les horrorizaba ese vacío que hay entre las partículas. Claro. El caso es que eso supuso un freno a la evolución de la física. Por tanto, hay una explicación clásica del spin. Esto es lo que estoy intentando contar sin ningún éxito, ¿eh? Como decía
a ver que ya los artículos se publican, yo hago lo que tengo que hacer, que es publicar. ¿Los artículos se leen? Yo creo que no. No hay segundo filtrante porque no se lee. Y cuando trabajo con Juan sí los leemos los dos. Pero nada más. Y eso es todo. Bueno, estamos a la hora del café, pero bueno, igual si alguien quiere hacer una pequeña pregunta, luego seguimos en el café. Sí. Si me dejas dos super. Sí. Y antes deciros que, por vuestra tranquilidad con el número de lectores de vuestros papers, que sepáis que la inteligencia artificial lee muy rápido. Seguramente los esté leyendo ya y transfiriendo ese conocimiento a lectores, digamos, de segundo orden. Y luego, respecto a las preguntas sobre la interacción de los electrones que has presentado, he puesto dos ejemplos. En el primero, me preguntaba si puedes dar valores numéricos de la sección eficaz de colisión. Claro, eso es lo que se trata. Pero para eso tengo que hacer... compararlos con valores experimentales. Claro, estamos haciendo un experimento de los años 60. Antes los experimentos en física de partículas se hacían en una cámara de niebla. Cuando los electrones se desviaban, la niebla quedaba una traza, se daba un flashazo y se hacía una foto. Esa foto pues, mostraba un electrón que se desviaba unos grados. Todas esas fotos se conectaban pues, en un rollo como de una película de celuloide normal. Miles y miles de fotos. Esas miles y miles de fotos, ¿quiénes las procesaban? Chicas en los laboratorios, que una a una, en una pantalla de microfilm, iban viendo una a una, y la verdad que tenían es, si ves alguna traza rara, sepárala, apúntala. De los miles y miles y miles de fotos que se hicieron en los años 60, del trabajo que estamos analizando, solo 350 fotos tenían trazas. Y con esas 350 fotos que tenían trazas, determinaron la sección de dispersión, la sección de scattering de esos electrones en distintas direcciones. Dan probabilidades de eso. Eso es lo que debemos hacer. Pero para hacer eso, tenemos que hacer lo mismo que los experimentales, no jugar con un electrón. Tenemos que jugar con 10 millones de electrones para tener datos. 10 millones de electrones es mucho tiempo de cálculo numérico. Y que el ordenador no cometa errores. Y respecto al segundo caso, como químico, a mí me ha recordado un poco a lo que llamamos fuerzas dispersivas, un tipo de fuerzas dispersivas que son las que llamamos dipolo inducido, dipolo inducido, que al final son correlaciones electrónicas del electrón de una molécula y de ellos. Entonces, es que podéis jugar con las orientaciones de los espines para es el totalmente clásica. Sí. No, Esto es clásico. Se nos dice que es puramente cuántico, pues quizá de aplicación. Es que se dicen burradas. El efecto túnel es un efecto cuántico. Se coge una partícula puntual, se ve sobre una barrera pequeña que no tiene energía para pasarla, no pasa, ¿de acuerdo? Pero resulta que la cuántica demuestra que hay una probabilidad de que cruce, no que todos los electrones crucen. Y entonces dice, esto es un efecto túnel. La partícula del electrón ha atravesado por un túnel la barrera potencial. Y un Japón. Me estás haciendo un modelo de partícula que no existe, porque esta partícula que me estás haciendo es una partícula sin spin, y como no atraviesa, dices que clásicamente no puede atravesar. Este modelo, si lo planteo, atraviesa. ¿Pero de qué depende? De la orientación del spin. Si oriento el spin en la dirección de la barrera, no pasa. Si lo oriento en otra orientación, tampoco, pero en algunas orientaciones, a partir de otras barreras, pasa. Y pasa siempre. Y doy una probabilidad de cruce clásica, porque hago estadísticamente un montón de ejemplos y sé cuántos casos me pasan y cuántos no. Y eso lo comparo con la probabilidad cuántica. Lo tengo que comparar con la probabilidad física. Este es el fenómeno que se usa en los discos duros magnéticos, se usa este fenómeno. Se produce corriente si el electrón, si su spin está orientado en la dirección adecuada del dominio magnético. Si está orientado en el otro sentido, no pasa la corriente. Los ceros y unos grabados dependen de que en el disco duro, al pasar el lector por la parte magnetizada, los electrones que intentan pasar, si orientan sus spins en una dirección, no pasan, es lo que se llama el efecto de polarización. Spin, punto. ¿Se entiende el spin? Sí. ¿Y resulta que comprender el spin es comprender un montón de cosas? Sí. ¿Es esto lo que quería decir Einstein de que pintándolo lo podría entender? No lo sé. Aquí se ha dado una descripción pictórica y yo entiendo cosas, entiendo más cosas. Entiendo por qué el electrón radia. Porque resulta que el electrón radia
Porque la energía que adquiere el electrón es el trabajo de la fuerza externa a lo largo de su trayectoria de masa, de su centro de masa. Pero resulta que la energía que gasta el campo es el trabajo de la fuerza a lo largo de la trayectoria del centro de carga. Y no coincide. Y si no coincide, y no coincide tampoco el momento lineal que uno transfiere al otro, que el otro adquiere, ni coincide el momento angular que pierde el campo electromagnético con el que adquiere la partícula. Y esos desajustes implica que necesariamente tiene que haber reacción. Y resulta que la energía y momento lineal radiado, sus cuadrados dan cero, es decir, que lo que se está radiando es un objeto sin masa. Se está radiando un foto. Y esto lo justifica el modelo clásico. Lo que no hemos sido capaces es decir, si un electrón en un tiempo finito emite un número finito de energía, y por tanto un número finito de fotones, ¿en qué momento emite un fotón? Si hacemos el ejemplo de microondas, pues aproximadamente emite un fotón aproximadamente cada 10 a las 10 vueltas del centro de carga alrededor del centro de masa. Pero se puede determinar. ¿Por qué? Porque cuando ha dado 10 a las 10 vueltas, la cantidad de momento angular que ha emitido el exterior sur, que es lo que corresponde a un fotón. Y entonces, tienes un criterio para saber en qué momento un electrón va a radiar. Esto es lo que digo. Bueno, vamos a ir ahora, vamos a aplaudirle y a la gran sal.